Pues muchas gracias. Buenos días a todos. Un saludo especial para Oana, que he compartido con ella bastantes reuniones y me alegro mucho de que esté también en este seminario. Y en primer lugar, quiero agradecer a las cooperativas agroalimentarias por su organización, porque demuestra y pone de manifiesto lo que ya ha dicho Vittorio, el interés en colaborar con nuestra dirección general para ver la manera mejor y más eficiente de aplicar el nuevo reglamento EUDR de la Unión Europea. Me gustaría primero enfocar el tema en que este reglamento lo que trata es de abordar la gravedad de la deforestación mundial. Y según el último informe del estado de los bosques del mundo que se publicó por la FAO, por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en 2022, se identifica la expansión agraria como la principal causa de deforestación y fragmentación del bosque, con un impacto en los ecosistemas, la capacidad de absorción de carbono y el ciclo del agua, así como la consecuente pérdida de biodiversidad. La FAO concluyó en este informe que entre 2000 y 2018 casi el 90% de la deforestación guardaba relación con la actividad agraria. El 52,3% se derivaba de la ampliación de las tierras de cultivo y el 37,5% de la ampliación de las tierras de pastoreo de ganado. Por eso el reglamento EUDR exige cadenas de suministro libres de deforestación y supone un hito para luchar contra este problema, pero para ponerlo en marcha se requiere una colaboración global efectiva entre países productores y consumidores, con unos estándares altos de sostenibilidad, con un diálogo inclusivo y con la implicación activa del sector privado y de los pequeños productores, tanto fuera como dentro de España. En particular, para el sector ganadero español, somos conscientes de que la actividad económica que representa está sujeta a las obligaciones marcadas por la normativa europea, aunque no sean causantes de deforestación en nuestro territorio. Por otro lado, el sector del vacuno español también se diferencia del de otros países por la rigurosa trazabilidad y sostenibilidad, lo que esperamos que suponga una ventaja competitiva en la aplicación de este nuevo reglamento. Pero para poder aplicar esta nueva norma, lo primero que tenemos que hacer es conocerla y buscar las herramientas más adecuadas y en particular para este sector. Y en este sentido, el Ministerio tiene voluntad de diálogo y de trabajo conjunto, por lo que respondiendo a la petición de los representantes sectoriales, en particular las cooperativas agroalimentarias españolas y otras asociaciones, hemos organizado un grupo de trabajo que se reunió por primera vez el pasado 25 de octubre con la intención de conocer las preocupaciones y los avances de la normativa y además identificar conjuntamente las futuras propuestas de trabajo con el sector. También hemos pedido a la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios y a la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación su colaboración en aspectos de relevancia para la aplicación del reglamento. Entre otros aspectos, nos parece importante el análisis de las bases de datos y herramientas existentes que faciliten la aplicación de esta norma. Y tanto desde nuestro ministerio, el MITECO, como desde el MAPA, estamos dispuestos a revisar estas herramientas, ya que al ser el objetivo de estas herramientas la sanidad animal y la seguridad alimentaria y no el objetivo medioambiental, en aras a la transparencia tenemos que indicar que no sabemos aún el grado de adaptación y utilidad que tendrán para facilitarle al sector el cumplimiento del EUDR. No obstante, estamos trabajando en ello. También queremos elaborar, con ayuda del MAPA y del propio sector, un análisis y una guía que facilite al sector del vacuno implementar las obligaciones del reglamento, adaptándonos a la realidad de nuestro país, a la realidad de España. Y nuestra intención es seguir colaborando con los representantes sectoriales y la sociedad civil, resolviendo todas las dudas que se nos planteen a través del buzón habilitado para ello
y también participando en aquellas reuniones, mesas redondas, webinarios, seminarios como este, para compartir con el sector los avances de esta nueva normativa europea. Seguiremos trabajando, por tanto, para mejorar la difusión de información práctica y operativa con la actualización de nuestra página web, con la traducción de las preguntas frecuentes y también mediante la publicación de vídeos sobre la presentación de las declaraciones de diligencia debida en el sistema de información europeo y toda aquella información que pueda ser de utilidad. Por otro lado, con la Fundación Biodiversidad de este ministerio y la iniciativa española Empresa y Biodiversidad, hemos organizado un primer webinario informativo sobre el reglamento y 2 talleres dentro de la línea Bosques Libres de Deforestación. Y vamos a seguir promoviendo acciones de formación y colaboración público-privada. También estamos colaborando con la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, la FIAP, en los proyectos de cooperación delegada de la Unión Europea, en concreto en Alinvest Verde y el programa Amazonía Plus, vinculados en ambos casos con las iniciativas de la Unión Europea de lucha contra la deforestación. A nivel de la Unión Europea, estamos participando en las reuniones de la plataforma multilateral para la protección y restauración de los bosques del mundo, que estas reuniones son convocadas por la Comisión, y también nos hemos ofrecido voluntarios para hacer pruebas del sistema de información de la Comisión y promovido un grupo de trabajo informal de Estados miembros y la Comisión para trabajar conjuntamente en la interpretación y aplicación homogénea de la norma. Y con respecto a nuestras obligaciones como Estado miembro, a finales del año pasado, en diciembre de 2023, teníamos la obligación de hacer la designación de las autoridades competentes para la aplicación del reglamento. En el caso de España, esta designación se ha realizado ya y, de acuerdo con la Constitución, las competencias estarán repartidas entre la Administración General del Estado, en concreto esta Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, y las comunidades autónomas. Hemos sido designados como autoridad competente estatal para EUDR en colaboración con las comunidades autónomas. Y estas funciones de control serán completadas con la labor del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la AEAT, como autoridad aduanera. Y en base a la experiencia con los reglamentos de la madera EUTR y FLEC, la Dirección General nuestra de Biodiversidad, Bosques y Desertificación participó en las negociaciones de la propuesta del reglamento, contando, eso sí, con la colaboración de otros departamentos ministeriales y administraciones, que aportaron su experiencia y conocimiento en los aspectos ajenos a nuestro ámbito competencial. Que hay que tener en cuenta que el reglamento aplica a muchos productos, entre ellos la madera, que sí entra dentro de nuestro ámbito competencial, pero todos los demás, la soja, la palma, el cacao, el café, el ganado vacuno y productos derivados industriales entran en la competencia de otros ministerios y unidades sectoriales. Pero nuestra intención es seguir trabajando con todos ellos, aunque esa designación como autoridad competente estatal haya recaído en esta dirección general. Y sucede lo mismo también con las autoridades competentes de las comunidades autónomas. En aras a una agilidad y eficiencia en cuanto a la coordinación de las autoridades estatales, hemos solicitado a las comunidades autónomas que designaran eh, una autoridad competente que luego se encargara de coordinar con el resto de otras administraciones sectoriales que también están implicados en la aplicación del reglamento. También, para poder cumplir con las obligaciones de control, debemos establecer un régimen sancionador aplicable a las infracciones que están previstas en el reglamento y que ya nos vienen dadas y son de directa aplicación, pero para establecer el régimen sancionador es necesario aplicar una ley, tener una ley aprobada en nuestro país. Y para eso estamos tramitando una nueva ley de carácter transversal
que es la Ley de Aplicación del Reglamento EUDR de Comercialización de Productos Libres de Deforestación y del Reglamento FLEGT. Fue sometida a información pública y estamos analizando las más de 900 alegaciones que se recibieron en la información pública para poder incorporar todo aquello que sea posible, que mejore el texto y poder seguir tramitando el proyecto de ley. La ley, por un lado, tiene como objeto principal establecer el régimen sancionador aplicable en España en relación con el cumplimiento del reglamento EUDR y del reglamento FLEGT de aplicación al sector de la madera, pero también establecer procedimientos de coordinación y colaboración entre las autoridades competentes y otras administraciones implicadas, tanto a nivel sectorial como a nivel territorial. Y por último, como actualización de las novedades a nivel de la Unión Europea, el Consejo dio el visto bueno a la propuesta de aplazamiento de 12 meses que propuso la Comisión y hoy se vota en el Parlamento este aplazamiento junto con otras enmiendas adicionales incluidas a última hora, que en el caso de aprobarse deberían ser negociadas posteriormente por el Consejo, lo que previsiblemente retrasaría la entrada en vigor de las nuevas fechas. Seguiremos informando del resultado de estas negociaciones a través de las vías que hemos habilitado para ello, la lista de distribución disponible en la web y también a través de las organizaciones sectoriales. Y finalmente quiero señalar que con la aplicación del reglamento, además de exigirse el cumplimiento por parte de las autoridades competentes, el propio mercado establecerá requisitos a sus proveedores, por lo que es fundamental que colaboremos no solo con vosotros, sino también con la industria transformadora y con la distribución, de manera que todos los eslabones de la cadena conozcan bien sus obligaciones y a su vez hasta dónde debe llegar la información a aportar aguas abajo de la cadena de producción. Confiamos por eso que el webinar de hoy sea de utilidad para conocer de primera mano cuáles son las nuevas exigencias para el sector y sus particularidades y esperamos poder contar con más tiempo para poder trabajar conjuntamente y facilitar la adaptación a estas nuevas obligaciones. Y yo con esto finalizaría mi intervención. Buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecerle su invitación a participar en esta jornada. Para nosotros es un tema muy importante para los agricultores, las cooperativas, ya que podría tener un grave impacto en su sostenibilidad. En general, el COPA COGECA secundamos la batalla de la Unión Europea sobre la deforestación a nivel mundial. Sin embargo, esto no debería poner en peligro la competitividad de los sectores agroalimentarios y forestal de la Unión Europea. Tampoco debería perturbar el suministro de materias primas básicas al provocar un incremento sustancial de la carga administrativa y de los costes que deberán asumir los operadores, los agricultores y cooperativas, aun cuando no contribuyan a la deforestación. Los agricultores de la Unión Europea y sus cooperativas no exacerban la deforestación. Prueba de ello son los informes forestales realizados a escala nacional e internacional que evidencia tendencias alcistas tanto en términos de extensión como de productividad de las zonas boscosas de la Unión Europea. Cabe añadir también que la gestión forestal sostenible y la protección de los bosques figuran en la principal prioridad de la legislación a nivel comunitario y también nacional y regional. Aunque los productos implicados, el sector que hablamos hoy, o la soya, se han producido en la Unión Europea,
no se permite su comercialización en el mercado interior ni su exportación si no cuenta con una declaración exhaustiva de diligencia debida, lo que equivale a una prohibición de venta. Semejante falta de confianza y semejantes sospechas sobre si realmente contribuyen o no a la deforestación suscitan una gran preocupación debido a la enorme carga burocrática que se derivaría de tal obligación, pese a que no reporta ningún valor añadido aparente para los agricultores ni las cooperativas. Este punto es muy importante porque hay muchas preguntas. ¿Por qué es nosotros, los agricultores, que tenemos que pagar para esto? Porque en Europa no tenemos problemas de la deforestación. Estamos convencidos de que la aplicación del reglamento en su versión actual, sin ninguna simplificación, incluso de acuerdo con los documentos explicativos adicionales de la Comisión, podría perjudicar al sector agrícola de la Unión Europea basado en el modelo de agricultura familiar. Hemos pedido desde hace casi un año un aplazamiento de la entrada en aplicación del reglamento y medidas concretas de simplificación. La Comisión tardó en reaccionar, pero finalmente el 2 de octubre presentó una propuesta al Consejo y al Parlamento Europeo para aplazar un año la entrada en aplicación del reglamento. Hemos acogido con satisfacción esta decisión porque sabíamos lo importante que es este tiempo adicional. Aunque este retraso es un paso en la dirección correcta, por sí solo no resolverá las ambigüedades restantes. La atención debe centrarse en abordar los retos prácticos asociados a la aplicación del reglamento para evitar una elevada carga administrativa y posibilidades de incertidumbres jurídicas y también de mercado. El Consejo ya ha aprobado esta propuesta de la Comisión. El Parlamento reaccionará hoy. La votación es hoy a las 11 en el Pleno. Y hay algunas enmiendas que fueron presentadas para proponer aún más tiempo en caso que la Comisión no está lista y para proponer una nueva categoría de riesgo, sin riesgo, para el benchmarking y el sistema de evaluación comparativa por países. Numerosos países, entre ellos los Estados miembros de la Unión Europea, cuentan con una superficie forestal estable, así como con estrictas leyes en materia de deforestación. Los Estados miembros clasificamos con riesgo, sin riesgo, podrían probar que los productores proceden de las zonas valoradas no contribuyen a la deforestación. A este fin, podría presentar series temporales de datos sobre la superficie forestal nacional, de forma que el operador quede exento de las obligaciones en materia de diligencia debida y de los requisitos de información. Otro punto importante para nosotros es las obligaciones de diligencia debida. Según la explotación, ganaderos pertinentes deben estar geolocalizadas durante un periodo de tiempo específico. Asimismo, se debe añadir una declaración de diligencia debida en todos aquellos productos destinados a la alimentación animal, como la soya. El sistema de información es la herramienta decisiva para lograr esta aplicación, para la aplicación eficaz del reglamento en general. Por el momento, no se ha conectado ni a los sistemas de trazabilidad ni a los de la PAC, de la Política Agrícola Común. A título ilustrativo, cabe destacar que la legislación de la Unión Europea ya obliga a todos los Estados miembros a disponer de una base de datos nacional de explotaciones ganaderas para garantizar la trazabilidad. Eso es muy importante.
El sistema de información del Reglamento Europeo sobre deforestación ha de estar en condiciones de vincularse con los sistemas nacionales que estamos mencionando, a fin de evitar duplicar la labor de registro con los datos ya existentes. Además, los datos de geolocalización de parcelas o establecimientos recabados en virtud de la PAC deben ponerse a disposición y facilitar la ejecución del Reglamento Europeo sobre la deforestación. A la luz de la situación actual en los Estados miembros y de la complejidad del Reglamento Europeo sobre la deforestación, sigue sin ser factible ejecutar este reglamento de forma transparente y comprensible. Cabe el gran riesgo de comprometer seriamente la competitividad de la economía europea, en particular del sector agrícola y forestal, así como de repercutir los ingentes costes burocráticos sobre los consumidores, lo cual es inaceptable dada la coyuntura económica actual. En vista de todo lo anterior, insistamos a la Comisión a emprender la simplificación del reglamento actual en estrecha colaboración con los Estados miembros y las partes interesadas como nosotros, los agricultores y las cooperativas. Lamentablemente no podría estar con ustedes el resto de la jornada, ya que debo seguir la votación en el Parlamento Europeo. No obstante, me gustaría advertirle que independientemente del resultado de la votación de hoy, habrá mucho trabajo a realizar con la Comisión y los Estados miembros en los próximos meses. A tales efectos, le ruego que compartan con nosotros sus preocupaciones a tiempo para que podamos asegurarnos de que se abordan en las próximas semanas con la Comisión. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Victorio. Me voy a poner un cronómetro porque me puedo, si no, poner a hablar y no parar hasta mañana. Lo primero, muchísimas gracias. Como sabes perfectamente, nuestra intención es intentar llegar a todos para explicar este reglamento. Somos conscientes de que es muy complicado de entender y que cada sector, cada materia prima, cada situación es muy específica, lo cual hace que sea difícil en una explicación general, pues que cada uno entienda exactamente cuáles son sus obligaciones. Así que nada, agradeceros esta sesión. Entiendo que es lo que debemos de hacer, colaborar con vosotros, intentar que la información fluya e intentar, en la medida de lo posible, también, bueno, pues ir adaptando también los materiales, ¿no? Como sabéis, nuestro compromiso es trabajar con vosotros para intentar mejorar, bueno, pues todas las herramientas, todos los materiales, pues que bueno, somos conscientes de, bueno, de la situación tan particular que tiene este sector, ¿no? En España. Entonces, bueno, nuestra intención es trabajar y bueno, es verdad que vamos despacio porque tenemos muchos sectores también a los que atender y bueno, pues intentaremos avanzar con vosotros, pero también bueno, queremos pediros disculpas o paciencia si a veces no vamos tan rápido como bueno, sería necesario, ¿no? Porque bueno, es un reglamento muy ambicioso con muchos productos y muchos sectores. Voy a compartir la presentación que por supuesto podremos difundir. Primero voy a intentar hacer un repaso sobre el reglamento general y luego voy a intentar ya entrar en aspectos un poco más concretos porque, bueno, desconozco el grado de conocimiento de todos los oyentes, entonces voy a intentar hacer un primer repaso intentando hacer más énfasis en los aspectos, digamos, o la interpretación para el sector vacuno, pero luego voy a intentar entrar un poquito más en los detalles más particulares. Como sabéis, bueno, como ya ha explicado la directora general, cuál es el objetivo de este reglamento, básicamente es la lucha contra la deforestación, aunque, bueno, como todos sabemos, esto se produce principalmente fuera de la Unión Europea, pero al tratarse de un reglamento comercial, pues tenemos que imponer las mismas obligaciones dentro y fuera de nuestras fronteras.
Lo que establece este reglamento son unas normas, como digo, comerciales para la introducción en el mercado, entendida esta introducción en el mercado no solo a la importación de estos productos, el despacho a libre práctica, sino también a la producción doméstica y a la transformación de los productos pertinentes, su comercialización y también su exportación. La norma afecta a los productos que están listados en su anexo 1. Estos productos están vinculados, como sabéis, a 7 materias primas, entre las que está, evidentemente, el ganado vacuno bovino. Y los productos que están sujetos a esta norma son solo estos, digamos, los que están listados y definidos en base al Código de Nomenclatura Combinada, que es el que se utiliza, como seguramente sabéis, en la normativa aduanera, con las descripciones que incluyen. Pero bueno, básicamente, como sabéis, el ganado vacuno vivo y la carne congelada, la carne procesada y los productos cárnicos, pues estarían incluidos en este anexo. Este listado podría incluir nuevos productos o ampliarse a otras materias primas en el futuro, pero bueno, esto es solo una potencial posibilidad que puede usar la Comisión Europea más adelante. Estos productos pertinentes están regulados siempre y cuando, como he dicho, estén en el anexo 1 y además solo para la materia prima en la que, digamos, estén enmarcados. Es decir, si tenemos productos que incluyen, por ejemplo, carne, pero no está el producto definido en el anexo, pues aunque tuvieran carne de vacuno, no estarían dentro del objeto del reglamento. Existen también excepciones para el material de embalaje que pueda, por ejemplo, recubrir pues cualquier producto, tanto cárnico como de las demás materias primas, y también excluye a los residuos o el material que ha terminado su ciclo de vida útil. Con respecto a cuáles son las condiciones que tienen que cumplir estos productos, como he dicho, son para la introducción, para la comercialización y la exportación, son 3 condiciones. El primero es que estén libres de deforestación, que ahora hablaremos un poquito más en detalle, que hayan sido producidos de conformidad con la legislación del país de producción de dicha materia prima, en este caso el ganado bovino, y que estén amparados por una declaración de diligencia debida. Esas son las 3 condiciones que establece el reglamento en su versión actual, que como sabéis, pues está pendiente de votación otras enmiendas adicionales. ¿Qué supone que estén libres de deforestación? El concepto de libre de deforestación se basa en que las materias primas se hayan producido en zonas que hayan sufrido una conversión de un bosque a un uso agrario, tanto si es por origen antrópico como si no. Es decir, si yo tenía un bosque y ahora esa zona, esa parcela de terreno la estoy usando para un uso agrario, estaría deforestando. Y el ámbito temporal que define el reglamento es el 31 de diciembre del 2020. Es decir, todo lo que se deforeste a partir de dicha fecha supondría una deforestación y el producto, la materia prima que se produjera en esa zona sería ilegal a efectos de la Unión Europea. Para la madera, además, hay una segunda condición, que es la degradación forestal, pero que no aplicaría para el sector vacuno. Es importante, y luego entraremos más en detalle, que los sistemas agroforestales, aunque a efectos de la ley de montes se consideren terreno forestal, pues se considerarían ya terreno agrícola y, por lo tanto, pues el uso silvopastoral de esas, por ejemplo, pues no se consideraría que estás transformándolas, porque en sí mismas ya son evidentemente uso agrícola o uso agroforestal. La segunda de las condiciones es el cumplimiento de la legislación. El reglamento establece en su artículo 2 pues un listado sobre qué condiciones tiene que cumplir esa producción. No está detallada a efectos de leyes, porque evidentemente cada producción, cada zona de origen es distinta, no tiene nada que ver las leyes que pueda haber en Brasil, de las que pueda haber en España, incluso dentro de España las que haya en Asturias con respecto a las que haya en Castilla y León. Pero, bueno, se da un listado que luego es un poquito más precisado en las guías de orientación que ha publicado la Comisión Europea, que ya están publicadas en español. Luego os paso el enlace donde se ve un poco a más detalle qué se entiende por esta legislación pertinente.
Pero bueno, en general, evidentemente, para la producción española somos conscientes que ya hay muchas leyes a las que se somete, pues motivos fundamentalmente sanitarios y de seguridad alimentaria al sector y, por lo tanto, bueno, pues la legalidad en general no habría duda de su cumplimiento. Pero, bueno, esta es una de las condiciones que se tiene que asegurar el operador al poner en el mercado. ¿Cómo se puede asegurar estas dos condiciones? Pues el reglamento establece un procedimiento de diligencia debida en la que el operador es el responsable de evaluar si se están cumpliendo las condiciones que brevemente he descrito. Esto se hace mediante un proceso en 3 fases que se tiene que revisar y actualizar pues cada año o antes si hubiera algún cambio. Pero en general hay una obligación de revisar y supervisar este procedimiento una vez al año. Este procedimiento, digamos, son 3 fases. En un primer momento hay un requisito que es el de recopilación de información, que básicamente está descrito en el artículo 9 del reglamento, donde se dice qué información necesito disponer. Habrá información que para la producción española pues, no tenga relevancia, como puede ser el cumplimiento del requisito de consentimiento libre, previo e informado de poblaciones indígenas. Pues en España, evidentemente, no tenemos actualmente poblaciones indígenas y, por lo tanto, bueno, pues hay que indicar que en España no existe. Y no hay que acreditar que hay consentimiento porque bueno, la titularidad de las tierras está acreditada mediante, evidentemente, la titularidad y el registro de propiedad. Habría una segunda pata de evaluación de riesgo y una tercera pata de reducción del riesgo. Es decir, en los casos que, como veremos más adelante, no siempre serán necesarios, pero en los casos que hubiera algún riesgo de que hubiera deforestación o ilegalidad, habría que aplicar las siguientes fases en el análisis del riesgo, que estarían descritas en el artículo 10 y 11 del reglamento, en el que yo tengo que evaluar si existe un riesgo de ilegalidad o de deforestación y, como última fase, tendría que poner medidas de reducción de este riesgo. Es decir, necesitaría pues, recoger más información, necesitaría solicitar documentos adicionales, comprobar la validez de los documentos, etc. Esa sería, digamos, la fase de reducción del riesgo. Como digo, este procedimiento se tiene que revisar al menos una vez al año. Puede ser desde muy sencillo, cuando estamos hablando de una ganadería local en España, en la que bueno, pues, toda esta información ya se dispone de ella, o puede ser tremendamente complicada cuando estamos hablando de productos que pueden venir de terceros países y que puedan además estar pasando por distintos estados en la cadena de suministro, ¿no? Por lo tanto, esta diligencia debida puede ser muy básica o puede ser muy, muy compleja. Es importante, eso sí, que esto conste por escrito, es decir, todo esto tiene que estar sistematizado en un sistema de diligencia debida, que es una de las patas que queremos ayudarnos de vosotros para intentar pues, establecer, digamos, contenidos o algo que facilite la aplicación en España para el sector ganadero español, ¿no? Pero, como digo, anticipamos que esto para el sector español pues, es relativamente sencillo, pero bueno, habrá que ponerlo por escrito para que se entienda fácilmente por parte, evidentemente, de la gente que no conoce el reglamento, porque bueno, no es nuestra intención que todo el mundo sea experto, pero sí, bueno, pues intentar sistematizarlo sin olvidar, eso sí, que la obligación de tener este sistema es del propio ganadero, no es de la administración, tal y como lo establece el reglamento europeo. ¿Cómo va este proceso? Pues el proceso tiene que empezar con una identificación de cuál es mi papel, si estoy afectado por el reglamento o si no lo estoy. Bueno, pues si yo soy ganadero o tengo vacas en España, pues estoy afectado por el reglamento UDR porque, bueno, pues que el ganado bovino vivo es uno de los productos incluidos en el reglamento UDR y además, bueno, pues voy a introducir este producto en el mercado con los matices que veremos un poquito más adelante, que os queremos un poco bueno, adaptar al sector para que se entienda un poquito mejor, ¿no?
Después, evidentemente, sería el ejercicio de la diligencia debida, que os he explicado en la diapositiva anterior, este proceso de recogida de información, de análisis de riesgo y de reducción del riesgo. Una vez realizado este análisis, ya podría hacer una declaración de diligencia debida, que, como sabéis, es la tercera de las condiciones que tengo que cumplir antes de introducir en el mercado. Sería, digamos, la condición tercera, no deforestación, legalidad de mi producto y, además, tener una declaración de que he ejercido esta diligencia debida. En esta declaración lo que hago es aportar información que luego os explicaré también con más detalle y, digamos, declarar que mi producto cumple el reglamento. Es como, a los efectos, sería como una declaración responsable. No tengo que aportar toda la documentación, no tengo que aportar pruebas que demuestren que yo lo he hecho bien, pero sí que declaro que dispongo de esa información y, en el caso de que tenga un control, pues que la puedo proporcionar. Este procedimiento de diligencia debida tiene, para aquellos casos que luego explicaré cómo es el proceso, la materia prima se produzca en países de bajo riesgo, en la que esperamos esté evidentemente España, se podría simplificar siguiendo un procedimiento en la que ni el análisis de riesgo ni la reducción del riesgo sería necesaria, dado que la Comisión Europea publicará un listado de países en los que dictamine, digamos, o aclare a todos los operadores y a las autoridades competentes que esta zona no tiene riesgo, o el riesgo de deforestación es bajo, ¿no? Y, por lo tanto, bueno, pues el reglamento permite, en su artículo 13, una pequeña simplificación. Digo pequeña porque, al final, la parte más relevante va a ser siempre la de recogida de información y sistematización de esta información en un sistema de diligencia debida. La tengo que documentar y la tengo que tener. Pero, bueno, ahorraría la fase de análisis de riesgo y de reducción de riesgo. En el caso de que no sea una gran empresa, este sistema de diligencia debida tendrá que publicarse un resumen, no el sistema de diligencia debida íntegro, pero sí un resumen en la página web o por los medios que la empresa considere pertinentes. Pero, como digo, esto es solo para las entidades que no son pymes. Respecto a la presentación de la declaración, que luego entraremos en bastante más detalle, bueno, adelantar que esta se realiza en un sistema de información de la Unión Europea, como ha explicado Ana también anteriormente, y que esta presentación se pueda realizar bien directamente por parte del operador o el comerciante o bien mediante representantes autorizados. Existe esta figura en la que se puede delegar a un tercero la presentación de la declaración de diligencia debida, pero es importante saber que esta delegación es solo para la presentación de la declaración, no para asumir la responsabilidad vinculada a dicha declaración. Es simplemente un proceso de presentar la declaración, pero no de ejercer la diligencia debida ni de asegurar que se ha cumplido toda la normativa. Con respecto a quién es quién, qué obligaciones tenemos, el reglamento habla de dos conceptos, habla de operadores y habla de comerciantes. El operador sería el que introduce por primera vez en el mercado o exporta un producto pertinente, que podría ser, como hemos dicho, el ganado vacuno o la carne ya pues congelada o fresca. Y luego tendríamos los comerciantes, que son los que subsecuentemente ese mismo producto sin transformar lo venden a terceros. Sería el que vende un producto sin ningún tipo de transformación ni modificación o que vende directamente el mismo producto que recibió a terceros. Sin embargo, aunque los comerciantes no transformen, sí que el reglamento exige a las grandes empresas que hagan esta comercialización, les iguala en obligaciones a los operadores. Les mete, digamos, en el cajón de obligaciones establecidas en el artículo 4 para los operadores. Dentro de los operadores también hay diferencia en las obligaciones. Nosotros, un poco a nivel informal, por claridad, dividimos a estos operadores en dos tipos, ¿no? Los primeros, los que introducen el primer producto en el mercado, serían claramente los importadores de productos, que podrían ser, en los casos puntuales que se importa ganado vivo, pues los que importan el ganado vivo, o los que importan carne o carne congelada en la Unión Europea.
Y luego, por otro lado, tendríamos el amplio espectro de productores primarios dentro de la Unión Europea, porque son los que primero introducen en el mercado, bien por el nacimiento del ganado, de una nueva vaca, de un nuevo número de corrotal que entra en el mercado europeo, o bien en el sector agrícola, en los casos en los que hay plantaciones de soja o plantaciones de café, o en el caso de la producción forestal, pues aquellos rematantes forestales o propietarios forestales que están introduciendo madera en el mercado de la Unión Europea. Y luego tendríamos un segundo bloque de operadores que podríamos decir que son intermedios, que son secundarios, que tienen obligaciones diferenciadas de los de este primer operador. Aquí podría estar la industria transformadora. Están los comerciantes que, como hemos dicho, estarían incluidos en este apartado de operadores, aunque en sí mismos sean comerciantes, y estarían también los exportadores. Para estos operadores las obligaciones serían serían bastante distintas a las que hemos definido inicialmente de ejercicio de la diligencia debida, y las explicaremos también ahora un poquito más adelante. Para estos operadores intermedios aplica lo que se denomina o que nos gusta denominar el paquete de simplificación de eficiencia que se negoció durante el 2022, en la que se reducen las obligaciones de estos actores en la cadena de suministro, con la particularidad que luego explicaremos también de qué pasa cuando yo tengo un animal vivo que vendo vivo al siguiente ganadero, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay una particularidad en la que luego entraremos un poquito más en detalle, porque es verdad que es la única materia prima que se vende y que el animal sigue creciendo, sigue pastando, y por lo tanto, bueno, pues el tratamiento es ciertamente específico. Pero bueno, luego entraremos un poquito más en detalle en eso, porque ciertamente es importante explicaroslo con un poquito más de detalle, pero lo dejo para más adelante. ¿Qué obligaciones tienen? Bueno, pues las tenéis aquí, no voy a entrar demasiado en detalle para poder profundizar luego, pero bueno, recordando un poco lo que hemos visto, para estos primeros, para los operadores en general, están obligados a establecer un sistema de diligencia debida, a presentar una declaración de diligencia debida. En el caso de que se importe o se exporte estos productos, tengo que además incluir el número de referencia que me devolverá el sistema de información en mi declaración aduanera, evidentemente solo para importaciones y exportaciones, y como he dicho, tendré que revisar mi sistema de diligencia debida una vez al año o antes si es necesario, tendré que llevar un registro de mi sistema y de mis declaraciones durante al menos 5 años. Si soy gran empresa, tengo que informar al público un resumen de mi sistema. Y, por supuesto, en caso de que haya alguna incidencia, informar a las autoridades competentes y trasladar mi número de referencia de la declaración a lo largo de la cadena de suministro, ¿no? Pues mantener, digamos, este suministro de información que, como os explicaré ahora, es importante. Para este bloque que hemos dicho de operadores intermediarios, se aplica los artículos 4.8 y 4.9 del reglamento, en la que se simplifica un poco las obligaciones que tenéis descritas arriba, ¿no? Es decir, estas son las obligaciones generales, pero para estos operadores intermedios y para estos grandes comerciantes no pymes, pues aplicarían, digamos, 2 medidas de simplificación que os voy a explicar brevemente. En el caso de que yo sea una pyme, estoy pensando, por ejemplo, un cebadero de ganado que, bueno, me han vendido terneros recién nacidos de otra ganadería anterior, o un ganadero pues, que tiene vaca de leche y, bueno, pues me vende a mí el ternero. Si yo soy una pyme, no tendría que hacer la diligencia debida. Estoy exentos de ejercer esta diligencia debida. ¿Vale? Es importante saber que toda esta fase de realizar este análisis de riesgo no lo tendría que hacer. Lo que sí que tendría que hacer es mantener los números de referencia de las declaraciones que ha hecho mi proveedor, que ha hecho el ganadero que me ha vendido esos terneros. Y esos números, bueno, pues tendría que acreditarlos si me los pide la autoridad competente. Evidentemente, tendré que tener claro que ese ganado que compro se le ha ejercido la diligencia debida, porque si no se ha ejercido y no hay un número de declaración,
pues tendría que hacerlo yo. Entonces, si yo no lo quiero hacer, pues me tendría que asegurar que quien me está vendiendo esas cabezas de ganado, bueno, pues han ejercido la diligencia debida y me pueden aportar ese número de referencia. En el caso que yo sea una gran empresa, entonces sí que tendré una cierta obligación de diligencia debida, solo que esta obligación de diligencia debida lo que me dice el reglamento es que tengo que supervisar el trabajo realizado por mis proveedores, es decir, no tengo que acceder a toda la información de mis proveedores, no tengo por qué acceder a la geolocalización de quien me lo ha vendido, pero sí que necesito supervisar y asegurarme que se está realizando convenientemente este proceso de diligencia debida, ¿no? Y si además no soy gran empresa, sí que estoy obligado a presentar una declaración de diligencia debida. Esta declaración puede estar vinculada a la declaración de diligencia debida que ha presentado el operador anterior, como os explicaré también un poquito con más detalle más adelante. Como digo esto, por ejemplo, para el caso del ganado, pues si los terneros nacen de mis cabezas de ganado, bueno, pues yo sería este primer operador, tendría que hacer el pack completo dentro de, bueno, lo más o menos básico que tiene que ser este sistema de diligencia debida, pero si yo soy eslabones consecutivos, en función de si soy pyme o no soy pyme, pues tendría obligaciones distintas. Y entiendo que, bueno, en la mayor parte de los casos nos encontraríamos en la situación de pymes, porque, bueno, entiendo que la mayor parte de los actores en este sector, bueno, pues son pequeñas ganaderías e incluso autónomos que, bueno, se enmarcarían dentro de estas obligaciones simplificadas. Para los comerciantes hay unas obligaciones para los comerciantes pymes, específico, de recogida de datos, de suministro de disponer de a quién he comprado y a quién he vendido y de transmisión de este número de referencia a lo largo de la cadena de suministro, ¿no? Y bueno, hay unas obligaciones comunes de colaboración con las autoridades competentes y de informar en el caso de que se detecte cualquier posible riesgo de incumplimiento. Un poco para ver el esquema general del reglamento, como resumen de lo que hemos visto hasta ahora, pues tendríamos como dos bloques, ¿no? de obligados. Arriba, como veis, tendríamos, por un lado, los que importan un producto, que serían primeros operadores, que tienen además que hacer trámites en frontera, tienen que aportar en la casilla 44 del DUA el número de referencia de mi declaración de diligencia debida. Esta diligencia debida pues, será más complicada en función de la complejidad que puede tener mi cadena de suministro. En el caso del sector vacuno, pues el caso más complejo sería el del cuero. Si yo estoy importando cuero de terceros países, pues evidentemente este sistema de diligencia debida será más complejo. Y tendríamos, por otro lado, el productor de ganado vacuno o el sector forestal, principalmente en Europa, ¿no? Estos serían, digamos, los que tienen que ejercer toda la diligencia debida completa, con las simplificaciones que hemos dicho en el caso de que el origen sea de poco riesgo y con la simplificación que se podrá dar en los siguientes eslabones que veremos ahora. Y luego, digamos, un segundo bloque de obligados serían aquellos que pueden empezar ya a aplicar el paquete de simplificación, que pueden basarse en las declaraciones de diligencia debida de los anteriores. Estamos hablando de la industria transformadora, estamos hablando de los comerciantes y estamos hablando del exportador, ¿no? Que ya ha habido una diligencia debida realizada por los anteriores y podría aplicar bien el artículo 4.8 o el 4.9 o, en el caso de ser un comerciante pyme, el artículo 5, ¿no? Entonces, bueno, eso sería, digamos, los dos niveles de obligados que se pueden tener. Con un ejemplo un poco basado en lo que podría pasar, y disculpadme si la terminología pues, no es la más exacta, no, como sabéis, no somos los expertos en vuestro sector y, por lo tanto, bueno, pues disculpadme si algún concepto no lo uso adecuadamente. Pero bueno, en un ejemplo de cadena de suministro que hemos intentado adaptar y completar a la que elaboró la Comisión Europea hace unos meses, si yo soy un ganadero
de la Unión Europea, en España, que vendo un ternero a otro ganadero, al ser yo el primer productor, sí que tengo obligación de diligencia de vida, sí que tengo obligación de presentar una declaración de diligencia de vida, evidentemente el resto de obligaciones, y de geolocalizar en esta declaración de diligencia de vida, que os explicaré un poco más adelante todo el tema de la geolocalización, de dónde ha estado pastando mi vaca. Si la vaca pues nació y la vendí pues a los 10, 12, 14 días, pues evidentemente pues seguramente esté estabulada y bueno, pues esta geolocalización sea únicamente la del establecimiento donde estaba el ternero. Pero en caso de que la venda pues con 12, 14 meses, pues evidentemente esta geolocalización podrá incluir distintos pastos en el caso de extensivo o incluso distintos montes en el caso de la ganadería extensiva, ¿no? A partir de ahí ya podríamos empezar a aplicar el paquete de simplificación y dependería ya en qué figura estoy. Si yo lo que hago es simplemente comprar una vaca viva, la cebo y la vendo viva, sería un comerciante porque es el mismo producto que el que compro y el que vendo. Si luego además la vaca llega a un matadero y transformo el ganado en carne fresca, evidentemente, o en carne congelada, sería un transformador. En el caso de que sea pyme, puedo aplicar la simplificación del artículo 4.8. Si esta misma empresa vende esa carne a una empresa cárnica que lo procesa en preparaciones o en conservas de carne, si esta empresa es una gran empresa, pues podría aplicar el artículo 4.9, las simplificaciones para gran empresa, que implican que tengo que supervisar la declaración de diligencia de vida realizada inicialmente y tengo que presentar una declaración de diligencia de vida. Y finalmente, al final de la cadena, habría obligaciones para el comerciante, que podría ser una gran cadena de distribución de estos productos y estas preparaciones cárnicas al consumidor final, ¿no? Entonces, en esta cadena, que bueno, la podréis ver con un poquito más de detalle cuando os las mandemos, podéis ver cómo, bueno, en función de mi tamaño y en función de lo que yo estoy haciendo, bueno, pues tengo un papel distinto y puedo aplicar unas obligaciones u otras. Como os he comentado muy por encima antes, las simplificaciones para aplicar el sistema de diligencia de vida dependerán, entre otras cosas, de un nivel de riesgo que tiene que asignar la Comisión Europea. La Comisión está en un proceso de análisis mediante criterios cualitativos y cuantitativos de cuál es el riesgo de deforestación de todos los países del mundo. Actualmente todos estamos clasificados como de riesgo estándar, pero tiene la Comisión Europea que publicar un listado en la que los países o incluso zonas de los países podrá ser catalogado como de riesgo alto o de riesgo bajo. Para las de riesgo bajo se podrá utilizar el procedimiento de diligencia de vida simplificada y para las de riesgo alto pues se exigirá a las autoridades competentes y a los propios operadores un mayor esfuerzo de control y de análisis del riesgo con respecto a las de riesgo estándar y de riesgo bajo. Esta lista teóricamente se tenía que publicar a finales de este año, pero es una de las enmiendas que están actualmente en votación, dado que la Comisión Europea en las enmiendas presentadas en octubre, bueno, pues ha propuesto que se demore 6 meses, que sería entonces en junio del 2025. Pero bueno, esperamos y yo creo que con bastante fundamento que toda la producción española esté en riesgo bajo, ¿no? Porque bueno, la superficie española no, gracias a Dios, bueno, pues no sufre deforestación y no creemos que evidentemente estemos en riesgo de quedarnos en riesgo estándar. Pero bueno, hasta que esto no se publique, somos riesgo estándar como todos los demás países. El sistema de control que exige este reglamento es muy fuerte, exige muchas obligaciones a los Estados miembros. Las autoridades competentes de las que ya ha hablado mi directora general al inicio, pues tendrán que supervisar los sistemas de diligencia de vida y las declaraciones de diligencia de vida de los operadores.
tendrán que hacer un plan de control anual para cumplir los mínimos que nos exige el reglamento, que sería del 9% de los operadores y los productos cuya materia prima proceda de países de riesgo alto, el 3% para los países de riesgo estándar y el 1% para los países en los que la materia prima, o sea, para los productos cuya materia prima procede de países o zonas de riesgo bajo. En estos controles, bueno, pues se derivarán medidas provisionales, medidas correctoras y, en su caso, pues un régimen sancionador que, como se ha dicho al inicio, pues se tiene que regular a través de una ley. Esto es la única parte que no es de directa aplicación. Todas las demás apartados del reglamento son de directa aplicación y no pueden ser modificados por los Estados miembros. Es decir, no podemos nosotros modificar en nuestra ley las normas establecidas a nivel de toda la Unión Europea. Pero sí que tenemos que precisar y concretar el régimen sancionador. Eso sí, cumpliendo los mínimos que ya nos tiene regulado el colegislador europeo. No podemos incumplir esos requisitos que ya nos ha impuesto la Unión Europea. También hay un papel importante para las importaciones y las exportaciones, que es el papel de las autoridades aduaneras. Las autoridades aduaneras lo que harán es controlar que el número de referencia de las declaraciones están en el DUA. Tendrá también que colaborar con las autoridades competentes en caso de que tenga que detener un despacho a libre práctica de productos o una exportación de productos fuera de la Unión Europea. Es importante que este número esté en la declaración aduanera, en la documentación aduanera, porque si no, bueno, pues para los productos que están regulados en las medidas TARIC, bueno, pues no se podrá producir ese despacho o esa exportación. Otros elementos relevantes, bueno, pues hay un procedimiento de presentación de preocupaciones justificadas por parte de terceros. Estas reclamaciones pueden venir desde terceros países o desde la propia Unión Europea. Los Estados miembros tendremos que publicar informes de ejecución anuales. Tendremos que llevar un registro de controles realizados año a año. Se publicará a nivel de la Unión Europea las sentencias de infracción firmes que haya en cada uno de los Estados miembros, que aplicaría solo para personas jurídicas. Estamos hablando de procedimientos judiciales, no de resoluciones administrativas, sino sentencias judiciales firmes. Pero este listado de infractores será público a nivel de la Unión Europea. Y además se permite el acceso a la información ambiental en base a la Ley de Información Ambiental que está en vigor en todos los Estados miembros. Se prevé también la cooperación con terceros países y ahí estaría un poco enmarcada las acciones de cooperación que brevemente ha destacado la directora general al inicio, la cooperación con terceros países. Y también hay un procedimiento de revisión en la que se podría ampliar este reglamento a otros ecosistemas o otras superficies forestales más allá de los bosques, a otras materias primas, a otros productos pertinentes e incluso a la revisión de todo el reglamento en su conjunto. Respecto a los plazos, bueno, pues es precisamente es uno de los temas que están en negociación en el Parlamento hoy mismo y bueno, pues se tiene que ver qué pasa y se os notificará cuando haya una decisión formal. Aquí podéis ver el esquema actual y en rojo pues, podéis ver un poco cuál es la propuesta que realizó la Comisión Europea y que está pendiente todavía de aprobación, pero que nos daría básicamente 12 meses más para poder aplicar este reglamento en todos los Estados miembros, en los países productores y, por supuesto, también a las autoridades competentes. Ahora voy un poquito, porque creo que es muy relevante entrar un poco cómo funciona el sistema de información y qué información tenemos que dar en esta declaración de diligencia de vida. Como he dicho brevemente, este sistema de información que está desarrollando la Comisión Europea es la vía por la que todos los operadores europeos tienen que presentar las declaraciones de diligencia de vida antes de la introducción, comercialización o exportación en los casos, y esto es importante, en los que estén obligados a realizarla, que es un poco lo que hemos intentado explicar hace un rato. Es decir, no todos los ganaderos, ni todas las industrias, ni todos los operadores europeos tienen que presentar esta declaración, pero aquellos que tengan que presentarla lo tienen que realizar a través de este sistema de información. Las normas de funcionamiento y confidencialidad de los datos que aquí se incluyan se tienen todavía que publicar mediante un reglamento de ejecución que está todavía en negociación a nivel europeo.
en la que un poco se verá pues, cómo va el funcionamiento de las altas, de las bajas, de las presentaciones de las declaraciones, y este documento pues, se tiene que publicar próximamente. Una vez que yo he realizado mi declaración de diligencia debida, el sistema informático me devolverá un número de referencia de mi declaración que yo tengo que transmitir a los siguientes eslabones de mi cadena de suministro. El sistema me dará tanto este número de referencia como un código de seguridad para que yo pueda darle este código de seguridad, sería como un token, bueno, como el doble código a mis clientes o a quien venda yo el ganado, para asegurarme que este número de mi declaración solo lo utiliza aquellos clientes a los que yo quiero darles la información, ¿no? Este número de referencia puede emitirse tanto con como sin la geolocalización de las parcelas que yo he incluido en mi declaración. Esto es una opción que se da de manera que yo, al emitir mi declaración de diligencia debida, puedo decidir si quiero dar la información de la geolocalización aguas abajo, digamos, de la cadena de suministro, o la quiero ocultar. No es obligatorio que yo dé esa información, pero en el momento de hacer la declaración tengo que decidir si la quiero aportar o no. Esta información, en algunos casos, puede no tener mucha importancia comercial. Si yo soy un ganadero que tengo mis parcelas y es donde yo pasto habitualmente, pues realmente no tiene una vulnerabilidad comercial importante, pero si estamos hablando de cadenas de suministro más largas o de producciones que vienen de terceros países donde, bueno, pues no quiero que mis clientes conozcan a mis proveedores o el origen de mis productos, bueno, pues sí que puede tener cierta relevancia comercial el poder ocultar esta información. Este número de referencia, como hemos dicho, se tiene luego que incluir en la documentación aduanera. Aquí os pongo los enlaces tanto a la página web de la Comisión Europea, donde viene la información de este sistema de registro, donde, como os explicaré ahora, hay más información publicada y cada vez habrá más información, y también la web de nuestra página, el enlace a nuestra página web, donde estamos ahora mismo intentando subir información actualizada, vídeos de cómo funciona este sistema y que, bueno, estamos mejorando precisamente ahora. Con respecto al sistema, aquí os incluyo ya el enlace al aplicativo. Actualmente tiene el interfaz en inglés con algunas palabras en español, pero tiene que traducirse completamente al castellano, con lo cual el sistema estará operativo en castellano al 100%, no sé si ya o muy próximamente. El sistema tiene la posibilidad para aquellos operadores que tengan la capacidad de realizarlo, de tener una conexión con los sistemas informáticos de las empresas, o sea, grandes empresas que quieran no tener que entrar directamente en este sistema de información, sino que su sistema informático conecte e envíe la información de manera automatizada. Existe, digamos, una vía para hacerlo. Actualmente la comisión está haciendo sesiones de formación para operadores online. Las convocatorias pues se están remitiendo, pero es verdad que tienen un aforo limitado y solo son en inglés. Entonces, bueno, pues están volando bastante rápido las plazas, pero bueno, estamos nosotros intentando hacer unos vídeos que, si no las tenemos subido esta semana, estarán la semana que viene, en la que se explica este procedimiento en español para que los operadores españoles puedan ver cómo se tiene que realizar la declaración, cómo se tiene que vincular a una declaración anterior, etcétera. Este material, bueno, pues estamos rematándola y esperamos subirlo a la página web nuestra en breve. También hay un manual de usuario que está actualmente en español, pero que también se está traduciendo está actualmente en inglés, pero también se está traduciendo por parte de la Comisión Europea al español. Y hay ya algún vídeo también subido en la página web de la Comisión Europea que nuevamente están en inglés, pero en este caso están subtitulados al español. Pero bueno, como hemos dicho, estamos nosotros intentando complementar esta información con vídeos en castellano en nuestra propia página web. Este sería el calendario para este sistema de información. Este era el calendario que estaba previsto hace 3 meses. A pesar de la propuesta de aplazamiento de 12 meses, la Comisión quiere mantener el calendario, quiere que se pueda empezar a realizar declaraciones en el mes de diciembre. El pasado 6 de noviembre se abrió el registro para el alta de los usuarios. De momento solo puede un usuario darse de alta.
pero hasta diciembre no podrá hacer declaraciones. ¿Por qué está este sistema habilitado a pesar de que es probable o es previsible que se posponga el reglamento 12 meses? Bueno, pues porque la Comisión lo que quiere es utilizar estos 12 meses también un poco como prueba para que los operadores puedan empezar ya a hacer declaraciones de diligencia debida, aunque no tengan necesidad legal de realizarlas, y poder empezar a probar, digamos, su sistema de traslado de información entre un operador y otro, ¿no? Entonces, la intención es que este sistema pueda empezar a hacer declaraciones ya, aunque si se aprueba el aplazamiento, pues no serían ni vinculantes legalmente ni supondrían, digamos, un posible incumplimiento por parte de los que realizaran esas declaraciones, ¿no? Sería pues, un poco a nivel de prueba, ¿no? Durante estos 12 meses. Sí es importante saber que, bueno, lo explicaremos ahora un poquito más adelante, que para el registro te tienes que dar el sistema te va a pedir primero que te des de alta en el sistema TRACES de la Unión Europea y te podrás registrar bien con el número EORI para aquellos que disponen de número EORI porque tienen importaciones y exportaciones, bien con el número VAT-NIF para aquellos que hagan operaciones intracomunitarias o bien con el NIF que tenemos todos, el número de identificación fiscal, tanto las personas físicas como las empresas, ¿no? Entonces, bueno, te tienes que dar de alta en base a uno de estos números identificativos que sí que son obligatorios y que servirán para vincular las declaraciones con el responsable que hay detrás. Evidentemente, bueno, pues el alta, bueno, pues estará vinculado a la actividad de ser operador, de ser comerciante o de ser representante autorizado. De todas formas, bueno, pues de este proceso de alta pues también se está preparando documentación. Con respecto a los campos que se incluyen en la diligencia debida, os pasamos aquí un poco los campos que están actualmente en el sistema de información. Es verdad que todavía la Comisión en algunos casos está haciendo pequeños cambios y podría no ser la definitiva, pero bueno, en base a la información de que disponemos actualmente, estos serían los campos que son acordes con lo que establece el anexo 2 del reglamento EUDR. Como sabéis, en ese anexo se establecía qué es lo que tiene que incluir una declaración de diligencia debida, pero bueno, básicamente estos serían los campos. Por un lado tendríamos un número de referencia interna que puede dar la empresa a esa declaración. Este número lo puedo asignar yo manualmente, pues porque yo quiero llevar un sistema identificativo interno que yo conozca, o en el caso de que yo no quiera introducir un determinado número, pues el sistema me devolverá automáticamente un número generado que será distinto de las distintas declaraciones que yo vaya emitiendo consecuentemente. Pero bueno, esto, como digo, si no lo queremos nosotros meter, lo devolverá el sistema. Luego habrá un número, hay un campo que es el número de referencia de la declaración de diligencia debida. Este número lo otorga también el sistema de información una vez yo presente la declaración de diligencia debida y el estado de esta declaración pase a disponible. Es decir, es un campo que también devuelve el sistema de información. Yo no tengo que incluirlo, pero evidentemente es un campo que siempre tendrá que estar relleno una vez la declaración esté remitida y el sistema de información la haya incorporado a su sistema y me devuelva el número que será el que yo tenga que trasladar a los siguientes operadores. Yo tendré que definir al hacer la declaración qué tipo de actividad estoy realizando, si soy comerciante, si soy un operador doméstico, si estoy importando, si estoy exportando. Realmente aquí creo que el comercio estaría dentro de la operación doméstica. Pero bueno, lo corregiré, lo reviso y lo corrijo cuando se envíe la diapositiva, que no estoy segura. Yo tengo que elegir el operador económico que está realizando esta declaración. Si yo soy un ganadero que hago operaciones solo como operador y hago mis propias declaraciones, pues yo siempre seré el operador, pero podría ser que una persona física o una empresa esté actuando como representante de varios operadores o de varios comerciantes y entonces, bueno, pues tendría que decidir en ese momento qué figura estoy utilizando
al hacer esta declaración, si la hago como operador, si la hago como comerciante o si la estoy haciendo como representante autorizado, ¿no? Y ahí pues habrá un desplegable que me permitirá elegir, en el caso sobre todo que yo esté representando a un operador distinto, pues cuál es el operador que está realizando la declaración de diligencia debida. Es decir, yo soy un representante autorizado, Marta Angolotti, con mis datos y estoy haciendo una declaración de diligencia debida en nombre de una determinada empresa o de un determinado ganadero con los datos que ya estarán pregrabados en el sistema de información. Es decir, es un dato que una vez incluido la primera vez, pues yo tendré un desplegable y podré seleccionar el operador que está realizando realmente la declaración de diligencia debida. Además, hay un campo que no es obligatorio, que es el del lugar de actividad, que es distinto en función de si estoy declarando una actividad de importación, de exportación o de operación doméstica. Si la operación es doméstica, bueno, pues yo podré de manera no obligada decir cuál es el país de actividad, ¿no? Que podría ser España o podría ser Francia o el que fuera, ¿no? Pero, como digo, este campo variará en función del tipo de actividad. Para importación y exportación, bueno, pues hay otros campos que son relevantes, como que es el país de entrada y el país de actividad. Además, hay un quinto campo, que es un campo libre en el que el que realiza la declaración de diligencia debida puede ahí incluir un texto libre para informar a las autoridades competentes o a la comisión de algo que considere de relevancia. Y luego tendré ya el apartado de la información de los productos que yo estoy introduciendo, comercializando o exportando. Ahí tengo que meter un descriptivo de cuáles son los productos. Es un campo también libre. Podría poner, por ejemplo, ganado vacuno o terneros. Bueno, pues es un campo que yo puedo escribir libremente, pero que tienen que describir el producto que yo estoy incluyendo. Tengo que incluir la magnitud de lo que estoy introduciendo en el mercado. Puede ser una magnitud en volumen, en peso. Este peso será obligatorio en el caso de las operaciones aduaneras. Puede ser un número de unidades y hay que decir, bueno, el tipo de unidad que es. Bueno, pues cabezas de ganado, kilos, metros cúbicos de madera, etcétera. Tendré luego además que designar cuáles de los códigos de nomenclatura combinada estoy yo introduciendo. Podría ser el código del ganado vivo, la carne fresca, la carne congelada, el cuero, etcétera. Y tendré que decir, bueno, pues cuáles son los productos que yo estoy introduciendo en el mercado en base a este listado del anexo 1. Para el caso de la madera y solo para la madera, tendré además que definir la especie y el nombre común y la especie de la madera que yo estoy utilizando. Evidentemente, para la madera es muy relevante saber si se trata de una especie de uso comercial, si se trata de una especie pues, que puede estar protegida. Entonces, bueno, pues el nombre científico en el caso de la madera es relevante y se convertiría en un campo obligatorio si yo hubiera incluido entre los códigos productos que provenieran de la madera, pero no para las restantes materias primas. Y luego, finalmente, en el país de producción es donde yo tendré que incluir obligatoriamente las coordenadas de geolocalización de las parcelas donde se produjeron las materias primas, en nuestro caso, el ganado. En este caso, luego, como digo, entraré un poquito más en precisión de qué es la geolocalización en el caso del ganado vacuno, que tiene muchas particularidades. Además, aquí tendré que decidir si quiero dejar público la geolocalización de mis parcelas. Yo podré decidir si quiero que sean confidenciales y entonces, cuando yo dé mi número de referencia al siguiente eslabón, él no podrá nunca ver, podrá ver qué productos incluyo yo en el mercado, pero no podrá ver nunca la geolocalización de mis parcelas. O si podrá verlas si yo he decidido que no me importa que las vean, quiero transparencia y sobre todo es un dato que comercialmente no considero relevante ocultar. Pero, como digo, esa es una opción y no presupone ningún tipo de incumplimiento por parte de quien decida ocultar dicha información. Esta información será accesible para las autoridades competentes y, por lo tanto, bueno, pues no supone un problema a efectos de un posible control. El sistema, además, permitirá, como hemos dicho, cuando yo soy operadores o ganaderos que estoy ya dentro de la cadena de suministro, podré utilizar las declaraciones de diligencia debida previa, pues habrá un campo en el que yo pueda incluir este número de referencia que me ha dado el ganadero o el proveedor de lo que yo he comprado
el número de seguridad, que como hemos dicho es necesario para poder validar que ese número puedo usarlo, y de esa manera yo podré vincular mi declaración a la declaración anterior. Aquí, bueno, precisar que esta declaración referenciada sería solo necesaria para las grandes empresas, porque como hemos dicho, estos operadores intermedios, si son pymes, no tienen que hacer declaración. Entonces, esta referenciación a declaraciones anteriores sería relevante en el caso de de grandes empresas que tienen que hacer declaración. Si yo soy un ganadero que he comprado un ternero y que vendo el ternero cebado a un matadero, pues no tengo que entrar a hacer una declaración y, por lo tanto, tampoco necesito referenciar declaraciones de diligencia debida anteriores. Lo que sí tengo que hacer es asegurarme que la información del número de la declaración y este número de seguridad pues fluye a mis clientes para que ellos, en su caso, sí puedan hacer uso si lo necesitan en algún momento. Un poco para que veáis cómo es el sistema de información, aunque, como digo, en principio estará operativo a partir del mes de diciembre, pues aquí un poco os ponemos el pantallazo de cuál es la visión en el sistema de pruebas, porque es el que nosotros también podemos ver, hemos podido ver hasta el momento. Hay una primera fase de acceso. Como os he dicho, hay palabras que están ya traducidas y palabras que todavía no están traducidas, pero teóricamente todo tiene que estar traducido al español próximamente. Tenemos esta primera pantalla de inicio en la que yo tendré que seleccionar que quiero hacer una declaración en el sistema de información del EUDR. De esta parte ya os publicaremos los vídeos para que veáis exactamente cuáles son los pasos que tenéis que realizar. Hay un menú principal en la que yo puedo ver dónde están mis declaraciones. Algunas estarán ya enviadas y estarán disponibles. Como podéis ver en la pantalla, un número de referencia interno, que es el que se llama ref, y un número de declaración que está en la columna de la izquierda. Y, bueno, pues el sistema permitirá duplicar declaraciones, revisarlas y, en algunos casos, modificarlas siempre y cuando se cumplan las reglas que van a estar impuestas en el reglamento de ejecución que, como os hemos dicho, tiene que publicarse próximamente. Es decir, yo podré corregir y subsanar una declaración siempre y cuando, pues, por ejemplo, esta declaración no se haya transmitido y la haya utilizado un tercero, o yo no podré cambiarla si yo ya he despachado el producto a libre práctica y, por lo tanto, ya está introducido en el mercado, ¿no? Bueno, pues hay una serie de normas en las que el sistema te dejará cambiar o no una declaración antes de que ya sea, digamos, cerrada y fijada. Aquí podéis ver un poco el pantallazo de lo que tengo, los campos en el caso de que yo tenga que hacer una declaración doméstica. Como veis, bueno, pues ahí estará el listado desplegable de los operadores, estará el número de referencia que me devolverá el sistema y estará el lugar de actividad. Igualmente, bueno, pues hay unos asteriscos en los que el sistema me obligará a incluir o no incluir datos en función de lo que es legalmente necesario. Tengo aquí el apartado de información adicional, que es el campo libre que podré yo rellenar si quiero dar información a las autoridades competentes o incluso, bueno, trasladar o incluir dentro de mi propia declaración. Es un campo que no es obligatorio. Y aquí estaría un poco la parte en la que yo tengo que incluir la información sobre los productos que yo estoy introduciendo en el mercado, ¿no? Pues los datos sobre el peso, sobre las unidades, el listado de productos que yo estoy incluyendo en el mercado, en esa declaración. Esta declaración puede ser muy básica, en la que yo digo que he introducido 5 terneros en el mercado, o pueden ser muy amplias, que puede ser sobre todo en el caso de las importaciones, en las que yo en un mismo proceso de importación y de despacho libre práctica, pues estoy incluyendo pues toneladas de productos desde terceros países, ¿no? Entonces, bueno, pues esta declaración puede ser muy amplia o muy sencilla en función de cada caso. Y aquí sería un poco el pantallazo que podéis ver, que es la herramienta que tiene la comisión para que yo pueda incluir la geolocalización de las parcelas. Esto, como veremos ahora, se puede realizar tanto por importación de archivos como manualmente con un mapa que está incluido en la propia aplicación, o mediante el tecleo, bueno, de los datos de la geolocalización. Entraremos de todas formas en más detalle luego.
Voy a explicar un poquito las peculiaridades del ganado. Sé que es mucha información. Hasta ahora un poco, aunque he intentado especificar el tema del ganado, no he entrado demasiado en las peculiaridades que establece el reglamento específicas para el ganado, especialmente para el ganado vivo. Y ahora, bueno, pues os intentaré destacar la extracción de todos aquellos apartados que especifican tratamiento especial para el ganado, ¿no? En algunos casos simplifican, en otros casos pues quizá no tanto, pero sí que un poco el reglamento, sobre todo para el ganado bovino, tiene, digamos, precisiones que no tiene para otras materias primas y un poco las quiero destacar aquí. En primer lugar, bueno, el listado que viene en el anexo 1 es el que tenéis en pantalla. Se entiende que el ganado bovino incluye únicamente al género Bos y sus subgéneros, es decir, habría otros ganados que están incluidos dentro de estos códigos de nomenclatura combinada, pero que están exentos de cumplir el reglamento. Entiendo que son bastante específicos y no son habituales en España, pero bueno, lo destacamos aquí, es el bisonte y el búfalo, pero bueno, lo pongo aquí para que también se sepa que esto, bueno, hay esta pequeña precisión que afectaría, entiendo, sobre todo a la carne que pueda estar importada en el caso de que se importe algo de estos géneros. Como veis, los productos son el bovino vivo, como hemos dicho ya varias veces, pues todo lo que es el producto cárnico derivado de este bovino, hasta llegar al cuero curtido que provenga de estos bovinos, de este ganado vacuno, tanto de fuera de España como de España. Recordando y sin detallar mucho, pero para un poco ahora especificar, aquí hay un pequeño resumen de cuáles son las obligaciones generales que se tienen que realizar, la diligencia de vida, el sistema de diligencia de vida, la declaración en los casos en los que proceda, transmitir el número de referencia, el registro de las declaraciones y la inclusión de este número en el DUA. Es decir, estas son las obligaciones que con carácter general aplicarían también al sector del ganado bovino, pero aquí empezarían un poquillo las especificidades. Como hemos dicho, no todos los eslabones, no todos los actores en la cadena de suministro del ganado bovino tienen que presentar declaraciones. Aquí un poco veríamos con ejemplos, que quizá no es exhaustivo, pero bueno, hemos intentado hacerlo lo más amplio posible, quiénes tienen que hacer declaraciones. Estos primeros operadores, que son los que venden el primer ternero, estarían incluidos en los obligados de hacer declaraciones, independientemente de su tamaño. Y también los importadores o exportadores, no solo de este ganado vivo, sino de todos los demás códigos que están en el anexo 1, es decir, la carne fresca, la carne congelada, los productos cárnicos, el cuero, etc. También estarían obligadas a hacer declaraciones de diligencia de vida las grandes empresas que vendan cualquiera de estos productos o que transformen cualquiera de estos productos, por ser grandes empresas, aunque podrían utilizar las declaraciones de diligencia de vida de sus proveedores. Podrían aplicar el artículo 4.9. ¿Quiénes no están obligados a presentar declaración? Bueno, pues las personas físicas, los ganaderos y las pymes que vendan consecutivamente el ganado bovino, es decir, los posibles eslabones que compran un ternero y venden una vaca meses después, o las ventas consecutivas de los propios productos derivados dentro del mercado de la Unión Europea, que incluiría, pues, por supuesto, a la industria cárnica. ¿Qué geolocalización aplica en el caso del ganado vacuno? En el caso del vacuno, lo que dice el reglamento es que el lugar de producción, que es el que hay que geolocalizar, no es la parcela de producción que aplicaría para las otras 6 materias primas, sino que lo que hay que geolocalizar es el establecimiento. Y define establecimiento como cualquier local, estructura o, en el caso de la cría al aire libre, cualquier entorno o lugar en el que se mantenga el ganado de forma temporal o permanente.
En el caso de la ganadería intensiva, evidentemente se trataría, bueno, pues del establo o de los locales en los que se mantiene ese ganado, y en el caso de la ganadería extensiva, entonces sí que habría que incorporar las parcelas donde ese ganado está pastando temporal o permanentemente. No obstante, el reglamento también dice que para el caso del ganado no hace falta describir estos establecimientos, estas localizaciones con un polígono, como sí exige al resto de las materias primas, sino que solo exige un punto de coordenadas. Es decir, si yo tengo una parcela donde está pastando el ganado, bueno, pues con que designe un punto dentro de dicha parcela, se entiende que la geolocalización sería correcta, ¿no? Pues, por supuesto, si quiero puedo dar la parcela, me puede resultar en muchos casos más sencillo dar el polígono o, digamos, o la geometría de dicha parcela, pero según el reglamento, con que diera un punto sería suficiente. Entonces, hasta aquí un poco se simplificaría un poco las obligaciones. Sin embargo, se complica por el otro lado en relación al intervalo de producción para el caso del bovino vivo. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues que evidentemente es el único de los productos, el bovino es el único de los productos que a lo largo de su vida pues podría seguir deforestando. Es decir, yo he vendido un ganado, un ternero, en donde nació ese ternero, no deforestó, pero a lo largo de su vida puede estar produciéndose deforestación si yo he cortado para que ese ganado bovino, bueno, pues se alimente de pastos que han sufrido deforestación. Y por lo tanto, bueno, pues aquí se complica un poco para el ganado vivo porque la fecha de producción y el intervalo de producción y por lo tanto la geolocalización de dónde ha estado ese ganado, pues tiene que ampliarse desde el lugar de nacimiento, todas las explotaciones donde se alimentó, en las zonas de pastoreo hasta llegar a matadero, es decir, hasta que el animal deja de estar vivo y por lo tanto deja de poder pastar en zonas que se han deforestado. Ahora, de todas formas, explicaré un poquito cómo encaja esta obligación con la obligación de hacer una declaración o no realizarla, ¿no? Que se ha explicado en los últimos documentos de preguntas frecuentes. Es decir, si yo soy el primero en introducir en el mercado, bien por importación o bien porque estoy vendiendo un ternero que acaba de nacer, debo realizar una declaración de diligencia de vida y debo de incluir todas las geolocalizaciones hasta esta primera geolocalización. Si yo soy una empresa que estoy importando ganado vivo de terceros países, pues tendré que incluir todas las geolocalizaciones de dicho ternero. Si yo lo que hago es vender un ternero que ha nacido hace 14 días, evidentemente con la geolocalización de dónde ha estado ese ternero esos 14 días, que seguramente será estabulado, pues habría terminado de geolocalizar y no tendría que aportar evidentemente nada más. Si yo posteriormente comercializo ese ganado bovino, ese ternero o esa vaca en el mercado de la Unión Europea, es donde estará la diferenciación, que lo explica una de las preguntas frecuentes, la pregunta 1.25 que se ha publicado el pasado mes de octubre. Aquí habría que diferenciar entre si yo soy, si no soy pyme o si lo soy. Si yo, que hablo de comerciantes no pymes, si yo soy un ganadero que no soy pyme, tengo que incorporar las geolocalizaciones en esa declaración de diligencia de vida de dónde ha estado ese ganado. Si yo soy pyme, que será en la mayor parte de los casos, yo no tengo que incluir nuevas geolocalizaciones, ni tengo que emitir declaraciones de diligencia de vida. Pero bueno, sí que tengo que conservar la información de dónde ha estado mi ganado, como bueno, tengo habitualmente por otros motivos y por otras legislaciones que os afectan. Pues tenemos la información del registro de explotaciones, etc. Bueno, pues toda esa información que ya tengo obligación de tener, el reglamento me la exige igualmente. Pero es importante que si yo en esa cadena de venta de un ganado vivo, de una vaca, soy gran empresa, tendré que incorporar en mi declaración de vigencia de vida las geolocalizaciones desde el momento del nacimiento a el momento en el que yo estoy introduciendo en el mercado ese ganado. Y por lo tanto, ahí sí que había un trabajo extra de recopilar y añadir las geolocalizaciones de los establecimientos por lo que ese ternero ha podido pasar hasta que ha llegado a mi establecimiento ganadero. ¿Cómo se geolocaliza en la práctica?
Pues, como hemos dicho, normalmente para las 6 materias primas hay que incluir un polígono de la parcela donde se ha producido, es decir, si yo estoy produciendo soja, la parcela donde yo he producido la soja, salvo que la parcela sea de menos de 4 hectáreas, en las que yo podré incluir solo un punto, pero, como hemos dicho, para el caso del ganado se permite que esta geolocalización sea de un único punto, eso sí, incluyendo pues el caso del establecimiento, el que pueda ser el local donde yo mantengo al ganado pues en invierno, los pastos en los que yo estoy pastoreando, etcétera. ¿Cómo se incluye esta información? Bueno, pues se puede incluir manualmente, se puede incluir dibujando sobre el mapa interactivo que tiene el sistema de información o puedo cargar algunos formatos de geolocalización habituales. De momento se permite la carga de estas parcelas y de estos polígonos en formato GeoJSON. En ese sentido, bueno, pues el SIGPAC, el Visor SIGPAC, te permite de manera sencilla descargar tus parcelas, tus recintos SIGPAC en el formato GeoJSON que serían directamente absorbibles, digamos, se podrían cargar directamente en el sistema de información europeo. Aquí incluyo también el sistema de coordenadas que lo especifica la Comisión Europea, pero son las que habitualmente se utilizan tanto en el SIGPAC como en los sistemas de geolocalización españoles. Por lo tanto, que incluyo la información es el habitual en nuestros visores europeos. ¿Cómo sé si ha habido o no ha habido deforestación? Como dije al inicio, la deforestación se entiende como la conversión de un bosque a un uso agrario, tanto por origen antrópico como si no, y esto es importante independientemente de la calificación de uso legal de dicho terreno. Es decir, yo puedo tener en España un terreno de uso agrícola definido así pues en el catastro o según la normativa europea, perdón, la normativa autonómica, pero lo que importa en el reglamento de deforestación es un criterio físico, es decir, si había bosque y ahora ya no lo hay, aunque ese terreno sea de uso agrícola, podría haber una deforestación. No obstante, la guía, el manual las orientaciones que ha publicado la Comisión Europea, que están ya disponibles en español, sí que especifica posibles casos que puede haber para zonas agrícolas abandonadas en las que pues ha habido una incorporación de bosque, pues especifica algunas peculiaridades de esta posible conversión que se podría dar, por ejemplo, en España, ¿no? También las directrices, las orientaciones del documento de orientación especifica qué se considera uso agrario. Ahí está en línea con lo que establece el artículo 2 de definición de uso agrario y se incluye evidentemente la ganadería. Y por lo tanto, si yo cojo un bosque, lo corto, incluyo ganadería para estar en esa zona, pues estaría produciéndose deforestación. También el nuevo documento de orientación pues explica que se define por tierras dedicadas predominantemente a un uso agrario, como son los cultivos permanentes, temporales, los pastos permanentes y temporales, el barbecho e incluso las tierras bajo los edificios agrícolas y los corrales, y los establos ganaderos. Ya voy a ir acabando e intentar ir muy rápido porque sé que está siendo muy denso y ya voy un poquito mal de tiempo, pero sí que os recomiendo que ya está publicado os pongo el enlace al final, el documento de orientación ya está publicado en español y pues ahí se especifica esto con un poquito más de detalle y no me da tiempo a detenerme, pero sí que es importante, como os dije también al principio, es que el EUDR considera el uso agrario a los sistemas agroforestales, es decir, las dehesas españolas que se llevan pastoreando muchos años, por mucho que tengan la calificación de bosque a nivel, digamos, físico, como ya tienen un uso agrario, pueden seguir manteniendo ese uso agrario, es decir, si yo meto ganado vacuno o ganado porcino en una dehesa, no se considera, por supuesto, que está deforestando porque ese bosque, en el caso de que cumpla la característica de bosque, ya tenía uso agrario anteriormente y, por lo tanto, no existe ningún tipo de conversión, ¿no?
también se permite una serie de excepciones a la posible conversión de bosques en el caso, por ejemplo, de bienestar animal, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en algunos países europeos, se dice que a veces hay que cortar bosque pues, para poner, por ejemplo, una estructura para albergar los animales. Bueno, pues este documento de orientación especifica algunas excepciones en las que no se produciría degradación forestal. También hay algunas excepciones, por ejemplo, para la prevención de incendios forestales, restauración de biodiversidad, etcétera, ¿no? Todo esto está mucho más detallado en el documento recientemente publicado en español. ¿Cómo puedo probar que no hay deforestación? La comisión ha dejado muy claro que no va a proporcionar herramientas satelitales legalmente vinculantes para cumplir con el reglamento. Sí ha publicado una herramienta de un visor geoespacial satelital, que es el Forest Observatory, que ahí tenéis el enlace, pero no es ni una herramienta legalmente vinculante ni su uso es obligatorio. Es una herramienta que puede ser utilizada, pero es verdad que es una herramienta que es global, que lo que intenta es dar información a nivel de todo el mundo, de todo el globo, y por lo tanto, bueno, pues carece de la precisión de poder aclarar en muchos casos qué está sucediendo en determinados territorios. Es una herramienta que es muy interesante, sobre todo para terceros países, pero que, bueno, en países donde hay herramientas de mayor utilidad, bueno, pues puede ser contradictorio, ¿no? Y en ese sentido también creo que es importante destacar que estas herramientas satelitales no son obligatorias. Lo que dice el reglamento en su artículo 9 es que hay que proporcionar pruebas, información suficientemente concluyente y verificable de que los productos pertinentes están libres de deforestación. No indica ni que haya que utilizar el Observatorio de la Unión Europea, ni que haya que utilizar visores geoespaciales, ni herramientas de teledetección. Hay muchas formas en las que yo puedo probar que los pastos en los que ha estado mi ganado no ha sido deforestada. Es decir, yo puedo tener unos pastos desde hace 500 años, bueno, 500 años o 50 años, y yo puedo tener documentado que esto ha sido pasto toda la vida y me puede valer como información y como prueba de que no ha habido deforestación. Desde mis solicitudes de la PAC, desde el primer periodo, con que yo pueda justificar que antes del 2020 esos pastos o esos terrenos se utilizaban para pastos, dichos terrenos ya estaban utilizados, o sea, ya eran uso agrario, ya se utilizaba para el ganado y, por lo tanto, yo estoy demostrando que no se ha deforestado porque su uso era agrícola, era agrario, era ganadero antes del 31 de diciembre del 2020. ¿no? Entonces, bueno, ahí es importante saber que no hay que utilizar un visor geoespacial, no hay que utilizar herramientas de teledetección, sobre todo en España, en los que el responsable de esta declaración es el responsable de esos terrenos, ¿no? Estas herramientas son más útiles o más necesarias en el caso de las importaciones, donde yo no tengo acceso a información in situ de dónde está ese ganado. Yo no puedo viajar a Brasil para saber dónde ha estado ese ganado, dónde se ha producido esa soja o dónde se ha producido esa madera. Y, sin embargo, bueno, pues con la producción nacional, si yo soy el responsable de poner en el mercado ese ganado, yo conozco perfectamente las parcelas donde ha estado pastando ese ganado y puedo dar una información perfectamente válida que no sea geoespacial. Y ya las últimas diapositivas, bueno, luego brevemente explicaré alguna cosa más, pero bueno, yendo muy rápido, el reglamento, las preguntas, o sea, las últimas preguntas frecuentes, también la comisión especifica qué pasa, por ejemplo, con el ganado vacuno en relación con la entrada en vigor, es decir, todo aquel ganado que nació antes del 29 de junio del 2023 está fuera de las obligaciones del reglamento, aunque el reglamento entrará en vigor este 30 de diciembre. Es decir, si mi ganado nació antes de esta fecha, aunque yo ahora lo que esté poniendo en el mercado es carne, cuero o cualquier producto transformado, yo no tengo que ejercer la diligencia debida, no tengo que hacer declaraciones y no tengo que transmitir el número de referencia a lo largo de la cadena comercial. Pero sí que tengo que tener información que pruebe que ese ganado realmente nació antes de dicha fecha. En el caso, por ejemplo, del ganado, pues me puede valer la información del crotal de ganado y cuando hice yo la declaración de nacimiento en el SITRAM, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo tendría que poder probar que esa carne no proviene es anterior al 29 de junio, pero no tengo que realizar ninguna de las obligaciones que están establecidas en el reglamento.
Con relación a un artículo que es un poco complicado de entender sobre la obligación que tiene el ganadero de asegurar que su ganado no ha sido alimentado con otros productos pertinentes, el documento de orientación y las preguntas frecuentes explican qué pasa en este caso. Se basaría en lo que dice el considerando 39, que es un poco lo que os transcribo en esta diapositiva, pero es importante saber que se refiere solo a los productos incluidos en el anexo 1. Es decir, si yo con lo que alimento al ganado no está en el anexo 1, este considerando no sería aplicable. Y ya para acabar, y ya sí que prometo acabar, muy brevemente, porque yo creo que tanto la directora como Copa-Cogeca lo ha explicado perfectamente, bueno, saber que estamos actualmente con la negociación de esta propuesta de modificación del reglamento. El Consejo aprobó el aplazamiento en octubre y, bueno, pues actualmente estará el Parlamento decidiendo si quiere aprobar estas enmiendas propuestas por la Comisión o si quiere proponer enmiendas adicionales, en cuyo caso el texto tendría que volver al Consejo para su deliberación, porque evidentemente tanto el Parlamento como el Consejo tienen que llegar a un acuerdo con relación a las enmiendas que entren en vigor a futuro. Aquí tenéis el enlace a las orientaciones que ha publicado la Comisión, que ya están en castellano. Hay también una tercera versión de las preguntas frecuentes. Actualmente en nuestra página web hay una traducción de la última versión publicada y estamos intentando rematar la versión en castellano de esta versión de octubre. La publicaremos en nuestra página web lo antes posible. La Comisión también publicó un marco estratégico de cooperación que incluye la metodología que está usando para el análisis de riesgo de los países, lo que os he explicado de bajo, alto, estándar, el riesgo, estos 3 niveles de riesgo. Y también ha publicado el manual de uso del sistema de información que, como también he dicho, estará próximamente en español. Y ya está abierto el registro para el alta de los usuarios en el sistema de información y próximamente estará el de presentación de declaraciones. Con respecto a España, bueno, ya lo ha explicado la directora, tenemos ya autoridades competentes designadas, aunque estas tienen que ser formalizadas mediante la ley. El anteproyecto de ley sigue en tramitación. Tenemos iniciativas de trabajo con los sectores a través de la Fundación Biodiversidad. Estamos intentando colaborar con todos vosotros, en particular con el sector vacuno. Esperamos poder trabajar intensamente para facilitar todo esto que os hemos explicado, intentar sistematizarlo para que sea lo más fácil de interpretar por parte del sector ganadero español. Y, bueno, seguimos manteniendo otras vías de aplicación en el EUDR a través de nuestras vías de difusión. Y aquí, finalmente, bueno, pues os dejo el enlace a distintos materiales que, bueno, creemos que pueden ser de interés que conozcáis. Y con esto, y muy rápidamente, creo que hemos hecho un repaso importante